Mucho de las encuestadoras, que si dicen la verdad, que si no dicen, que si se equivocan, que si no se equivocan. Lo cierto que es que una buena encuestadora da una idea aproximada de lo que en el momento que están haciendo esa encuesta piensa buena parte del público, que si es bien seleccionado, estamos hablando de una buena encuestadora, uno puede entender qué es lo que piensa, si es a nivel nacional, lo que se piensa en ese momento, lo más aproximado a lo que piensa la ciudadanía. Esa es la mejor forma de conocer hasta ahora, ¿no? Eso es como la democracia, que no es perfecta, pero de todos los sistemas es el mejor. ¿Ok? Y tenemos a Rubén Chirino Iván Leáñez, que es, déjenme ponerme la lupa de los 40, porque desde hace 40 años lo estoy usando. Él es ingeniero y es vicepresidente de Mega Análisis. Bueno, ¿qué piensa el venezolano? Ya sabemos que la mayoría de los venezolanos lo que quieren es salir del desastre en que se encuentra el país como nunca antes en su historia contemporánea. Ellos normalmente tienen, creo que por lo menos una al mes, una encuesta a nivel nacional. Bienvenido, Leáñez. Cuéntanos un poco esta nueva encuesta, de qué se trata y hasta qué punto uno puede pensar que representa o refleja a lo que piensa la mayoría de la población y de qué estratos sociales. Siempre estar contigo conversando sobre nuestros estudios. Y bueno, sí, tiene razón, este es el último estudio, tiene que ver con el mes de septiembre, se aplicó entre el 9 y el 14 de septiembre, es un tracking telefónico, el tipo CATI, o sea, una encuesta asistida por teléfono. Tiene, te voy a ir, me voy apoyando aquí, también voy a usarlo. La lupa en el caso tuyo de los 20. De los 40. No, el caso tuyo será de los 20. Si lo mío de los 40, lo tuyo será de los 20. Mira, el tamaño de la muestra, estamos hablando de una muestra de 1.031 personas entrevistadas sobre la base de lo que fue el último registro electoral anunciado por el actual CNE de 20.710.421 electores en el padrón electoral, según lo que ellos anunciaron. La encuesta se aplicó en el Distrito Capital y 19 estados, con distribuida la muestra en sus ciudades más. Y lo que representa el 96.38% de la población mayor de 18 años. Estamos hablando de un margen de error del 3.38% y un nivel de confianza del 97%. Un muestreo aleatorio simple, se aplicó en todos los estratos, no hay de estratificación, no hay separación, fueron estudiados todos los estratos, una sola consulta por hogar exclusivamente, un solo entrevistado por hogar, y como te comenté, del 9 al 14 de septiembre. Bueno, Napoleón, la encuesta iba en el sentido de, como siempre lo hemos hecho, hacer un diagnóstico de qué están pensando, qué están sintiendo los venezolanos, qué están opinando sobre lo, y como hasta ahora hemos tenido la dicha, y gracias a la experticia con la muestra y con la aplicación, siempre un reflejo bastante aproximado de lo que es la realidad nacional en cuanto a una serie de cifras que vamos a ir comentando. Por lo menos la primera de ellas, el 82.5% de los venezolanos. Leáñez, espérate un instante. ¿Por qué ustedes están, en qué se basan ustedes para pensar que si me llaman por teléfono y me llama un desconocido por teléfono en un país donde hay miedo en buena parte de la población, te van a contestar lo que piensan, lo que sienten realmente? ¿Cómo logran esa confianza? Napoleón, te explico. Hay varios tipos de estudios, ¿no? Y es bueno que la gente los entienda. A nivel de encuestas, tenemos las encuestas presenciales, la que ortodoxamente se ha aplicado históricamente, que consiste en la encuesta directo casa por casa. Hay estudios cualitativos, que son los focus group, que son las entrevistas de opinión, que no arrojan cifras estadísticas, sino que lo que arrojan es análisis interpretativo de carácter cualitativo. También están las encuestas de Internet. En fin, en todos estos instrumentos de medición, ciertamente hay niveles, hay cantidades de entrevistados exitosos y una cantidad de entrevistados no exitosos. Hay márgenes de error en base al tamaño de la muestra
que son los que tolera el sesgo, eso que tú dices, personas que te pueden responder de manera opuesta o de manera atípica a lo que sería un perfil. ¿Qué pasa con los otros tipos de instrumentos a diferencia del CATI en Venezuela o la aplicación de la encuesta telefónica del CATI? Primero, la presencial implica una participación directa en tu casa. Eso aún lo que tú comentas es aún mayor. El temor, pues hay una localización directa del entrevistado. El entrevistado está dando su rostro, lo cual en buena medida es ya el contacto más directo. Y en el caso de Venezuela, en donde tienes una población que supera el 90%, relacionada o condicionada a algún tipo de transferencia social, como el caso de los registros del sistema Patria o sistemas de bolsas CLAP, este tipo de instrumentos de condicionamiento social, te vas a conseguir evidentemente con lo que tú dices una mayor tasa de rechazo, una tasa de rechazo más alta. O sea que no es que los 1031 entrevistados en nuestro caso o en el caso de la encuesta presencial son 1031 personas y las 1000, no, hay un alto nivel de personas que van negándose a responder simplemente por sus temores. Eso es lo que el instrumento corrige con su margen de error y su nivel de confianza. En el caso de las presenciales eso es mucho más elevado. En el caso de los focus group es dar la cara, es tener que registrarse, dar cédulas, dar datos personales, es aún más complicado. Las entrevistas de profundidad también tienen este condicionamiento de que el entrevistado da aportes de su información personal. En el caso de la entrevista telefónica, tienes la distancia, digámoslo desde este punto de vista, no hay la presencia personal, no hay el contacto face to face, no hay el arrojo de datos personales. Entonces, apartando el lógico y el normal número de respuestas no deseando participar, los que participan son absorbidos por el sistema y evidentemente corregidos por los márgenes de error. En los otros casos sí te puedo apostar que los niveles de riesgo son mayores en Venezuela, producto de la misma situación. No deja de haber quien pregunte cómo se obtiene la data, cómo saben de nuestros teléfonos. Estamos hablando de que son datas donde sabemos la localización, no conocemos el usuario, no se conoce a la persona. Y salvo los casos en donde solicitan la aclaratoria, nuestras entrevistadoras están adiestradas para aclarar al entrevistado y hacerlo llegar a un nivel de aceptación del cuestionario cuando está en disposición de hacerlo. Okay. También hay preguntas, Napoleón, en el diseño del cuestionario que desde un principio puedan romper los hielos, romper en alguna medida la indisposición y hacerlo proclive a la respuesta del cuestionario. Por ejemplo, la primera pregunta va con ese sentido. Va, pero espérate. Vamos con la primera pregunta después de las que te voy a hacer ahora. ¿Cuántas personas les cuelgan el teléfono? Mira, estamos hablando que la tasa y eso pasa en Venezuela, está aproximadamente alrededor de por cada entrevista exitosa hay unas 6 o 7 entrevistas, ya sea porque la persona está ocupada, ya sea porque en el hogar no hay disposición de una persona capacitada o apta para responder. Me refiero a un adulto, cuando estamos en respuestas con mayores de 18 años, o está fuera del hogar, el jefe del hogar o la persona que puede responder o se siente óptima. Entonces estamos hablando de que esa es la proporción de respuestas, entrevistas exitosas. ¿Y usualmente en el caso presencial es sumamente mayor? En el caso de la presencial, en Venezuela en este momento, en una encuesta presencial face to face en las casas, para conseguir una entrevista exitosa, hay alrededor de unas 15 o casi 20 no exitosas. Lo que tú comentas, el hecho de presentarse y aportar el rostro y dar la cara, ¿no? ¿La gente suele ser amable cuando uno la llama o suele ser temerosa o suele ser grosera? Depende de las regiones, Napoleón, depende de la situación de cada región. De hecho, nuestros cuestionarios, ya por la experticia, los diseñamos de manera tal, como te comentaba, romper el hielo, ¿ok? En las primeras de cambio, hacer que el entrevistado se sienta a gusto, se sienta cómodo.
¿Y En Venezuela los cuestionarios no... ¿Cómo hacen para que el entrevistado se sienta cómodo si me está llamando un desconocido? ¿Por qué me voy a sentir Claro, bueno, la primera pregunta en Venezuela, Napoleón, tiene que servir de catarsis, tiene que servir Pero vas a insistir con la primera pregunta. Claro, claro, claro. Espérate. Bueno, llámame. Hazme como... las entrevistadoras tienen en el software de aplicación de encuesta, en el gestor de encuestas, una introducción, le estamos llamando de parte de la encuestadora de estudio, opinión y análisis. Estamos haciendo un estudio para valorar la situación del país, si es tan amable, está en disposición de usted responder, parafraseándote un poco lo que dice la introducción que tiene el gestor de encuestas. Las entrevistadoras, como te digo, están adiestradas para ello, y ya queda de parte del entrevistado hacer alguna pregunta: ¿de qué se trata? ¿Para qué? ¿Por qué? Las entrevistadoras les explican de qué se trata, cuál es el objetivo del estudio. Si el entrevistador se siente a gusto, y también yo se da un caso, Napoleón. Y si te pregunto por qué seleccionaste mi teléfono, ¿qué contesta? La selección la hace el sistema, es aleatorio, una base de datos de teléfono que se sabe solamente que están en la región o en la ciudad, y el software, según la distribución de la muestra y la que corresponde a la región, escoge un número aleatoriamente. No sabemos, ¿Y quién le dio mi la número? persona, solo sabemos que... ¿Y quién le dio mi número si mi número es privado y no se lo doy a nadie? No, claro, estamos hablando de teléfonos residenciales y bases de datos que ya conocemos hace mucho tiempo en Venezuela, Napoleón, y es una información que en un principio estaban en guías telefónicas, luego se digitalizaron, se crearon bases de datos, y bueno, las empresas que estamos dedicadas a esto tenemos que manejar esa data de hace buen tiempo. Ajá. Tienes preguntas abiertas y preguntas cerradas. ¿Qué es una pregunta cerrada y qué es una pregunta abierta? En una pregunta abierta, Napoleón, no se le dan opciones al entrevistado sobre qué va a responder. No se le dice al entrevistado opción A, opción B, no se le dan opciones. Solamente él responde abiertamente. Hay preguntas abiertas de respuesta simple, o sea, que no tienen otras respuestas que no sean sí, no. Preguntas abiertas de respuestas más complejas. Por ejemplo, ¿qué siente usted si no se le dan opciones? ¿Qué siente usted cuando, por decir algo, cuando se le va la luz en su hogar? Bueno, ahí se pueden dar infinidad de respuestas. Entonces, una pregunta abierta que tiene respuestas múltiples. Ahora, cuando son preguntas muy directas, en donde la respuesta es simple, sí, no, hay ese tipo de respuesta abierta. Okay. Y las preguntas cerradas son en donde se aporta la opción y el entrevistado tiene que escoger cuál de las opciones considera que es la que más se adecua a su opinión, a su sentimiento, a su pensar. Vamos entonces, para que no te sientas mal, con la primera pregunta. La primera pregunta, que por cierto es cerrada, es: ¿cuál de las siguientes frases describe mejor la calidad de vida de la vida en Venezuela? Frase 1, la vida es excelente. Frase 2, la vida es regular. Frase 3, la vida es un caos. Claro, el contenido, el resto de la frase, Napoleón, en el caso de la frase 1, la vida es excelente, las cosas funcionan, se vive con tranquilidad y sobran las esperanzas. La opción B, la vida en Venezuela es regular, algunas cosas funcionan, otras no, y las preocupaciones son normales. Y la respuesta, y la opción C es: la vida en Venezuela es un caos, nada funciona, todo es un desastre y no hay esperanzas de que cambie. Claro, este tipo de preguntas rompe, como te comentaba inicialmente, el hielo, hace sentir a gusto al que está, en este caso Venezuela, sabemos, porque ya tenemos la información de que hay una situación de servicios públicos, de calidad de vida muy compleja, y en ese instante las personas responden, escogieron entre las tres opciones, y a veces aportan opiniones adicionales que las entrevistadoras pueden agregar en el software. En este caso, el 82.5%, Napoleón, respondió: la vida en Venezuela es un caos. El 15.2%, la vida es regular. Algunas cosas funcionan, otras no. Y solo un 2.3% considera que la vida en Venezuela es excelente. Esta es una respuesta que aglomera en sí una cantidad de situaciones que en términos generales nosotros también hemos venido estudiando a lo largo del año en cuanto a los servicios públicos,
en cuanto al suministro de agua potable, al servicio eléctrico, en cuanto al transporte público, en cuanto al acceso a Internet. Y en términos generales, salvo excepción de región capital, que tiene un trato prioritario, el resto de las regiones del país están padeciendo una grave crisis de servicios públicos, gas doméstico y en términos generales, un cóctel que arropa al ciudadano, un cóctel que envuelve al ciudadano, lo preocupa, lo atosiga y lo hace responder rápidamente por la opción C: en la vida en Venezuela es un caos, todo es un desastre. Bueno, la siguiente pregunta es una pregunta abierta, pero sumamente comprometedora para que buena parte de la gente conteste negativamente. Porque la siguiente pregunta es la siguiente: ¿usted apoyaría que Maduro y el chavismo dejen el poder antes de terminar el año? Si yo digo sí a un desconocido, puedo pensar que es el régimen que me está interrogando, haciéndose pasar por Mercanálisis. En este caso, Napoleón, como te recuerdo, venimos precedidos de la anterior pregunta. Ya ahí, ya el entrevistado debe estar un poco más a gusto, porque tiene que haber, y de hecho lo hay, un comentario que no te dice, que se desglosa de la anterior pregunta, que ese 82.5% que considera que la vida en Venezuela es un caos. Estamos hablando de que casi la totalidad de ese 82.5, casi el 100%, padece de constantes apagones y cortes eléctricos diarios. De ese 82.5%, la totalidad no tiene suministro continuo de agua potable. De ese 82.5%, la inmensa mayoría, casi el 90% de ese 82%, no tienen en este momento gas doméstico y depende del gas doméstico para cocinar, emplean leñas, en fin. Esa información adicional la aportan como comentario a la respuesta. Y cuando abordamos la segunda pregunta, ya el entrevistado sabe que ha respondido, que está en una disposición de responder cuán se siente con respecto a esta pregunta. ¿Qué tanto se siente? 79.21% respondió que sí apoyaría que Maduro y el chavismo abandonaran o dejaran el poder antes de terminar. El 13.16% que no, y no saben 7.63%. Pues me parece que la gente, que la gente es bien valiente, porque la mayoría de la gente no tiene quien lo defienda en caso de perder la bolsita de Calab o perder la libertad, porque pueden necesitar a alguien para acusar de estar conspirando, y entonces agarran al azar a los que ellos sienten que son enemigos del gobierno. ¿Sabes, Napoleón? Que ya el instrumento como tal, ¿no? O sea, como tú mencionas, si la transferencia social esta, la bolsita CLAP, si tuviesen el impacto efectivo que los ciudadanos esperarían o desearían, muy probablemente esa opinión que tú dices generara ese temor, pero resulta que son transferencias, son instrumentos que no son efectivos. Es lo mismo, o sea, cuando te digo que no son efectivos es porque la tasa de satisfacción que produce la bolsa de comida es muy baja, es muy, muy, muy baja, producto de que es un instrumento que, como te comenté, está priorizado a la región capital, ¿ok? Es más eficiente en su entrega. Sí, no estamos hablando de la calidad de la entrega. No es eficiente su entrega en la zona, pero aún donde es eficiente, la calidad del producto como tal es pobre. Es donde no es eficiente, no solamente es pobre, sino que es intermitente. Es decir, no es un aporte que ciertamente le quite o no el sueño de que si no llega esa bolsa, el venezolano no come, no, el venezolano tiene que ingeniársela, porque en términos generales es una bolsa, es una cosa más, una adición, algo que llega a la casa, pero no es determinante. Entonces, ese temor a perderlo no existe. Entonces, lo mismo que pasa con los bonos. Los bonos no llegan a niveles que superen los $2 mensuales o el $1.50 mensual. Entonces, en términos de que llegue o no llegue, me lo quiten o no me lo quiten, no hay mayor preocupación por parte de los venezolanos.
Hasta ahora las dos primeras preguntas, además de demostrar que no están ustedes financiados por el gobierno, no, evidentemente, la gente o mucha gente que le encanta criticar, ya, no se necesitaba una encuesta para saber eso, ya lo sabía yo hace mucho tiempo, que la gente está recha y harta. Pero ahora vienen las preguntas delicadas que son bien interesantes, por lo menos para mí me parecen delicadas. La tercera pregunta, que es una pregunta cerrada, es, entre los siguientes políticos del chavismo, ¿cuáles tienen credibilidad y le inspiran confianza? ¿Cuántas, para empezar, cuántas dirigentes del chavismo escogieron ustedes o les presentaron ustedes a la gente en total? Decidimos como están ahí en la opción en Napoleón, están Cilia Flores, Héctor Rodríguez, Padrino López, Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello y Nicolás Maduro. Estamos hablando de 7 nombres. Esta pregunta es importante resaltar, Napoleón. El flujograma de la aplicación del cuestionario directamente no es aplicado a a todos los entrevistados. Es solamente aplicada a los que respondieron que no querían que el gobierno de Maduro terminara antes de diciembre. O sea, estamos hablando del 13.16. Entonces, a ese 13.16 fue el que respondió, fue al que se le planteó esta interrogante cerrada, ¿ok? No se le planteó a los que en teoría quieren que Maduro se vaya, no se le planteó en teoría a los opositores, sino al sector que apoya el gobierno. Estamos hablando de 7 nombres, los 7 nombres en teoría más protagonismo suelen tener eventualmente mediáticamente por parte del oficialismo. La respuesta mayoritaria fue 58.82%, ¿ok? 35.29% Nicolás Maduro, 16.26% Diosdado Cabello, 11.8% Jorge Rodríguez, luego siguen Héctor Rodríguez y Padrino López con alrededor de 6 puntos, 6.01 y 5.88, Cilia Flores con 3.75 y Delcy Rodríguez con 3 puntos. Que hay una inconformidad también dentro de los que no quieren que haya un cambio de gobierno o una salida del chavismo y de Maduro del poder. Hay un 58.82% que no confía en ninguno de los nombres que se le ofertaron en la pregunta que se les mencionaron. O sea que estamos hablando de un descontento interno. Ahora, ¿por qué no quieren que el gobierno se vaya antes de diciembre? Porque ellos respondieron que no. Bueno, ya aquí vienen las situaciones de clientelismo, las situaciones partidistas, los beneficios particulares, en fin. Lo cierto del caso es que dentro de esa o sea que más de la mitad de esa minoría que supuestamente no quiere que termine el gobierno, es decir, que supuestamente están de acuerdo con el PSUV o con el sistema o que no quiere que se cambie porque son beneficiarios o son familiares de algunos de los delincuentes, tanto de Miraflores como de Fuerte Tiuna. De esa minoría, todavía más de la mitad no confía ni siquiera en Nicolás Maduro. Correcto. Actualmente, como le está diciendo, casi el 60%. Qué interesante estamos hablando, Napoleón, que quizás sea muy difícil de comprender fuera, pero los niveles de la calidad de vida en el país son extremadamente pobres, extremadamente malos. Cuando hablo de extremadamente, Venezuela está rozando niveles en cuanto a, como te comenté inicialmente, los 4 parámetros de la vida cotidiana: la electricidad para el vivir, el agua, el gas doméstico, el transporte, el traslado. Todo eso lo sabemos. Es parecido a un país africano en Latinoamérica. Y a lo mejor piensa es al gobierno, arrastra el liderazgo dentro del chavismo. Ok, todo eso lo sabemos. Lo interesante, Rubén, es que esa minoría que todavía dice que quiere que continúe el gobierno, no confía. De esa minoría, la mayoría no confía en ninguno de ellos. Vamos a lo siguiente, vamos a los políticos que luchan por la democracia. Entre los siguientes políticos de la oposición, ¿cuáles tienen credibilidad y le inspiran confianza? Esta pregunta, ¿a quién se le hicieron? En este caso, la pregunta se aplicó al 79.21%, que en la segunda pregunta respondió por
que sí quería que el gobierno de Maduro culminase o dejara en el poder antes de terminar el año junto con el chavismo. Solo a esa mayoría, que en teoría, conceptualmente, se pudiera catalogar como opositora. ¿Okay? A esa mayoría, al hacerse la pregunta, el 55.8% no confía en ninguno de los nombres, estamos hablando de casi el 56%, más de la mitad. Luego el 22.4% habla de María Corina, el 7.5% Capriles, 6.5% Leopoldo López, y luego el 0.8% Leoceni García, Henry Ramos Ayud 0.4%, 0.3% Antonio Ledesma, Claudio Fermín 0.2%. Antes de continuar, Napoleón, es importante que en esta pregunta, al igual que en la anterior, son respuestas múltiples, es una pregunta cerrada de respuestas múltiples, es decir, que los que respondieron podrían haber escogido 2 nombres, 3 nombres, porque estamos hablando de cuáles confían y quiénes le inspiran, le dan credibilidad. O sea que cuando tienes un número tan alto en una opción única, ninguno pudiendo haber dicho 1, 2 o 3 nombres, porque es un valor aún de desconfianza o de ausencia de credibilidad hacia figuras políticas que es profundo, tanto en el sector, tanto en la minoría chavista como en la mayoría no chavista, entonces, o no madurista, o no oficialista. Entonces, encontramos un deterioro de lo que son las imágenes, de lo que es la imagen pública del político, en donde la confianza es un valor, es una rareza, ¿no? La confianza, es una rareza, y estamos hablando que este es el producto de un desgaste muy profundo, de muchos ciclos repetitivos de eventos que siempre suceden en el país. Y en resumen, tanto los que apoyan a la narcodictadura como los que apoyan el cambio por un gobierno democrático o por un país mejor, no confían la enorme mayoría en ninguno de los dirigentes de ambos bandos. En ambos grupos, la mayoría, más de la mitad, no confía en ninguno de los dirigentes de ambos bandos, en ambos sectores. ¿Okay? Lo que pasa es que, evidentemente, un sector es mucho más grande con respecto al otro, y a la hora de relacionar las proporciones, hay una ventaja del lado de la oposición, pero al compararlo con el 79.21, se atrincheran y se achican los valores aún más. Bueno, esta siguiente pregunta también es bien interesante. ¿Cuál cree usted que es el camino que realmente puede lograr la salida de Maduro y el chavismo? ¿Cuántas opciones se les pusieron ustedes, ya que es una pregunta cerrada? En realidad hay 3 opciones que se leen, ¿ok? Había una cuarta opción que estábamos preparados para recibir la respuesta, pero la instrucción fue no leerla, no ofrecerla, sino que el entrevistado la emitiera voluntariamente, que es el ninguno, o sea que no había solución. Entonces, dadas las fechas en que se realizó la encuesta, Napoleón, entre el 9 y el 14 de septiembre, las propuestas que se plantearon, también esta pregunta fue hecha solo al 79.21% de los que quieren que Maduro y el chavismo en el poder antes de que culmine el año. Opción la salida la que propone Enrique Capriles, Claudio Fermín y Henry, el cual consiste en participar en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Esa es la opción A. La opción B es la que propone Guaidó, Leopoldo López y otros, que consiste en reafirmar a Guaidó de la oposición aplicando una consulta popular. Eso era lo que estaba en el tapete durante el periodo que se aplicó la C, la que propone María Corina y los políticos llamados repúblicos, que consiste en solicitar y que se produzca una intervención extranjera. Y la que te dije era la voluntaria, no hay solución, no hay salida, no hay una forma de lograr la salida. En cuanto a la respuesta, la opción de las parlamentarias, la propuesta de Capriles tiene un 13.3%, la consulta para reafirmar a Juan Guaidó tiene un 5.9%, solicitar una intervención extranjera un 59.2%, no hay forma de lograr la salida de Maduro, un 8.5%, no sabe qué responder, que esta es otra opción voluntaria, 13.1%. Entonces estamos consiguiendo que dentro de la oposición o dentro del universo opositor, ¿okay?, se fragmentan estas 3 propuestas dentro de esta manera, 59.2 con la de María Corina y la de los repúblicos,
5.9 con la de Juan Guaidó y reafirmarlo en una consulta popular, 13.3 con participarle de las parlamentarias, y no hay forma de lograr la salida ese porcentaje de 9%. Hay otro 13 que no sabe qué responder ante esa opción. Pero seguimos hablando del universo, del grupo, del segmento de los 79.21 que desean que haya un cambio. O sea que todavía dentro de los que hay un cambio, en el caso de los que dicen que no hay forma de lograr una salida, desean el cambio, pero se pudiera inferir, hay una resignación, pues ese 8.5 dice no hay forma de lograrlo. Y desean un cambio porque nos lo dijeron en la segunda pregunta. Y la mayoría, según te medio entendí, porque hay mucho corte, el problema del Internet en Venezuela es increíble. Bueno, todos los problemas de Venezuela hoy en día son increíbles. La mayoría está esperando una intervención. 59.2%, la mayoría del 79.21%. Sí. Bueno, vamos con el siguiente. ¿Usted quiere que Venezuela sea socialista? Para mí lo interesante de lo que responde a la gente es que si la mayoría o una buena parte cree que es un país socialista, es que, por lo tanto, y que sus enemigos son Trump y los Estados Unidos y qué sé yo quién, y no el propio régimen, tienen en la cabeza, o sea, ha resultado la propaganda de 20 años del régimen. Pero ¿cuál es la respuesta a la pregunta usted? Ah, no, usted quiere que Venezuela sea socialista. Bueno, es lo mismo. Usted quiere que Venezuela sea socialista. No, no es lo mismo porque querer que sea socialista implica que no lo es todavía. Que quiere claro, que sea. exactamente, está en el proceso de serlo. O sea, es un asunto de sentimiento, de deseo. Entonces, Sí. en el explorar en eso, al explorar en ese sentido, en ese deseo, en ese sentimiento, en el querer que lo sea, porque hay quien dice, ojo, Napoleón, hay quien dice o establece, antes de hablar de la respuesta, hay quien dice que lo que hay en Venezuela no es socialismo, ¿ok? Entonces, para tratar de abarcar tanto a los que puedan pensar eso, que no sabemos, como los que sepan, opinen que ya se está, entonces lo planteamos de esta manera neutral. ¿Usted quiere que sea? Pueden plantearlo, no, que siga siendo, pero cae en el deseo, desde el punto de vista emocional. El 77.55% dice que no lo desea. 14.2% sí lo desea. 8.25% no sabe. O sea, estamos hablando de una amplia mayoría que no desea a Venezuela sea socialista. Podemos asociarlo a lo que tú bien dices, a lo que acabamos de conversar, a lo que siempre hablamos en cuanto a la calidad de vida. Entonces, el socialismo se ha convertido en un sinónimo de lo que es la calidad de vida en Venezuela. Porque todos los días tú usaste un término, la propaganda. La propaganda que se ha usado ha sido fuerte, ha sido brutal para afirmar ese concepto, ese pensamiento. Entonces, esa propaganda contradice o se hace o se opone a lo que es la realidad, la vida cotidiana. Entonces, la propaganda choca constantemente con lo que es el padecer diario y la conclusión del venezolano de a pie, la conclusión del que padece todo este caos de ese 82.5% inicial. Bueno, aquí se merma un 77.5%, pero igual sigue siendo un número bastante voluptuoso, bastante abrumador, que dice que no quiere que sea socialista Venezuela. Lo asocia a toda esta calidad de vida. Vamos a ver qué quiere la gente, porque la siguiente pregunta, que es una pregunta cerrada, es la siguiente. ¿Qué ideología prefiere usted para Venezuela? ¿Socialdemocracia, socialcristianismo, es decir, socialdemocracia como AD, socialcristianismo como COPEI, comunismo como el Partido Comunista o como Cuba, o capitalismo como Estados Unidos? Esos ejemplos son míos. La pregunta de ustedes fue concretamente, ¿qué ideología prefiere usted para Venezuela? ¿Socialdemocracia, socialcristianismo, comunismo o capitalismo? ¿Cuál es la respuesta? 72.3% responde capitalismo, Napoleón. Socialdemocracia 14.4%, socialcristianismo 5.7%, ninguna 7.6%, comunismo 0%. No hubo una sola opción, una sola persona que respondiera al comunismo. Estamos hablando del 77.5%, que en la pregunta anterior respondió que no quería socialismo. ¿Okay? Pero ¿dónde está esta pregunta no se le plantea. Gracias. Arriba dice
¿Lo puedes leer? En primer lugar está los que contestaron capitalismo. En segundo lugar Perfecto. está la socialdemocracia y en tercer lugar está el socialcristianismo. En cuarto lugar, ninguna que es anarquía. Bueno, hay gente que ante la pregunta se sorprende, o bueno, no de los entrevistados, ¿okay? De opiniones. Hay opiniones que dicen que plantear el capitalismo junto con el socialismo, desde el punto de vista nosotros, la praxis de lo que ha sido esa propaganda de varios años en el país. A los venezolanos se le ha dicho o se le ha vendido el socialismo, pero también en el mismo momento se le ha dicho, ojo, esto es lo peor que hay. O sea, se le ha presentado un policía bueno, un policía malo en la propaganda. El policía bueno que se ha presentado siempre ha sido el socialismo, el policía malo que se ha presentado siempre ha sido el capitalismo. Cuando los ciudadanos asocian la calidad de vida a el socialismo, por defecto, el que hace la propaganda, el promotor de la propaganda, oxigena, impulsa indirectamente al capitalismo, porque es la antítesis, ha sido vendido como la otra cara de la moneda. Entonces el venezolano deduce, si esto y ellos dicen que el capitalismo es malo, entonces la opción por defecto, por contrapeso, evidentemente es el capitalismo. Más allá de que haya teóricos, haya analistas que dicen, no, pero es que los ciudadanos, no, el modelo económico que representa uno, el otro, más allá de eso, estamos hablando de la opinión. A los venezolanos le han dicho, socialismo es lo bueno, capitalismo es malo. Pero la experiencia del venezolano es que el socialismo es una mala calidad de vida y del capitalismo no tiene experiencia, solo que hay quien la ataca, y si la ataca, a lo mejor es bueno. Entonces, pudiera ser esa la deducción, no ideológica, no conceptual, no que el venezolano está leyendo libros de Marx, no, sino que es una deducción directa. Me han dicho que esto es lo bueno y esto es lo malo. Bueno, yo sí. Lo que mi experiencia, o sea, no es lo contrario. Y la siguiente pregunta, que es una pregunta abierta, ¿entre qué personas ustedes la hicieron? Esta pregunta, la siguiente, es aplicada al 79.21% que sí quiere que Maduro y el chavismo dejaran el poder antes de terminar el año. Estamos hablando de la segunda pregunta que está expuesta aquí. O sea, a ese gente se le preguntó lo siguiente: ¿usted cree que Juan Guaidó debe seguir dirigiendo a la oposición venezolana? ¿Y cuál es la respuesta? 77.8% responde que no, Napoleón, que considera que no debe seguir dirigiéndola. Un 12.5% responde que sí. Un 9.7% responde que no sabe. Estamos viendo que, bueno, en términos generales, la figura de Juan Guaidó es una figura política que, a diferencia de otras oportunidades, ha sido el que más tiempo ha estado al frente o en un rol protagónico más rimbombante, más importante a nivel del liderazgo opositor en el país, o en el encabezamiento del mismo, mejor dicho. Y todo este tiempo, estamos hablando de mucho más de un año y medio ya, genera un desgaste ante la ausencia de resultados, ante la ausencia de eventos. Y cuando han existido fenómenos desde el punto de vista de denuncias de corrupción, que al mismo tiempo chocan con la realidad cotidiana que vive esta población, esta ciudadanía, te consigue con un que simplemente dice, no, ya, él no debe seguir al frente. Pues la oportunidad ha sido muy larga, según lo que añadían muchos de los que respondían que no en ese comentario adicional. Entonces estamos simplemente llegando a confirmando una cifra, Napoleón, que nosotros la habíamos determinado hace un buen tiempo, desde diciembre del año 2019. Nosotros durante todo el 2019, de hecho, hay una curva que fuimos presentando en nuestros estudios de cómo iba cayendo la imagen de Juan Guaidó, y después del 23 de febrero y del 30 de abril, la pendiente fue pronunciada y sostenida en caída en cuanto a confianza. O sea, ¿qué sucede, Napoleón? Es un comentario adicional que quiero agregar sobre la figura de Juan Guaidó. El hecho de presentar la figura como una figura electoral es lo que siempre ha sucedido en Venezuela. La imagen del político electoral, la imagen electoral, la imagen de propaganda de campaña. Se hizo campaña electoral. Hubo una venta de Guaidó como un candidato presidencial que era presidente, pero en fin, esa irrealidad de la propaganda electoral
en Venezuela como instrumento para generar liderazgo está caduca, está vencida. En Venezuela los liderazgos no pueden depender de cuál es la intención del voto o cuál es porque se ríe como aquel chiste, como se ríe y se le hacen unos huequitos, es chévere. O sea, la situación depende de la confianza, de la credibilidad, de decir, hoy vamos a hablar y hoy hablamos, de decir, mañana te llevo esto y te lo llevo. No puede redundar en base a el hecho de que me apoya más gente, yo soy el designado, porque se han ofrecido muchísimas cosas y se han dejado de dar muchísimas cosas también. Y se han omitido muchas otras también. O sea, no se le ha hablado o no se le habló con claridad. Entonces, ¿qué pasa? Se hizo para hacer una campaña electoral sobre se hizo de mercadeo electoral sobre la imagen de Juan Guaidó y el resto. La propuesta final, lo que esperaban los venezolanos desde hace mucho tiempo, no se consumó, no se logró, no lo consumó él, y de repente surgían cosas que, por ejemplo, de anuncios, esto lo comento yo a término personal, haciendo un análisis de los resultados. Vamos a tomar Telesur, va a salir DirecTV, lo voy a poner soy yo, o sea, pero problemas que no eran, o temas que no eran prioritarios en la calidad de vida, sino que formaban parte de un momentum, y sobre ese momentum no se puede olvidar que quienes en febrero del 2019, casi el 84% apoyaban a Juan Guaidó. Ese grueso de la población se decepcionó, se sintió traicionada, se sintió engañada. Luego aparecen escándalos de dinero, de corrupción, y se consolidó una información que vamos a ver más adelante sobre la opinión que tienen los venezolanos sobre la clase política opositora. Entonces, ¿qué sucede? La imagen de Guaidó caducó. Entonces los venezolanos no lo desean al frente de la oposición. Por lo menos, esta es la respuesta, ojo, del 79.21% que podemos calificar no oficialista, contrario al gobierno, que desea un cambio antes de que termine el año. O sea, mientras Guaidó asuma un protagonismo o se le otorgue ese protagonismo de manera tan recalcitrante, es chocar contra un sentimiento que hay en los venezolanos. Sea que logre o no logre sus objetivos, su imagen ha sido se ha deteriorado mucho en cuanto a la valoración de los venezolanos y simplemente, como sucede en campañas, haciendo una analogía, cuando hay campañas electorales que son más cortas que todo este año y pico, el candidato que pierde, que no logra el objetivo, se le recomienda que por un periodo determinado juegue perfil bajo. Los 100 primeros días de los gobiernos son determinantes, ese candidato se guarda un poco, la imagen se protege más, pero aquí se hizo de la imagen, un mercadeo con objetivos electorales que no eran pertinentes, más aún cuando el instrumento del voto en Venezuela está muy devaluado de la calificación de los ciudadanos. Entonces, ¿qué pasa? Se pierde credibilidad, se pierde confianza, se ofrecen cosas que no son pertinentes y no se cumplen, se pierde la imagen. Y con ello, cualquier tipo de entusiasmo que se pueda querer generar a partir de él. Sí, lo que ofreció Guaidó realmente fue cese a la usurpación, para eso está ahí. No llegó por votos, sino llegó legítimamente por una Asamblea Nacional, es decir, y subirá como la espuma si cae el régimen. Si cae el régimen, él es el triunfador, el primer gran triunfador. Pero si no cae, él sabe perfectamente bien que desaparecerá. No en la historia, porque ya tiene su lugar en la historia, pero va a desaparecer en eso. Estoy de acuerdo contigo y con la gente en que de repente se dedicaron para seguir vigente en cosas que realmente, que si voy a restaurar el DirecTV o no, eso frente a la lucha que él prometió y que él no dijo que era un hecho que lo iba a lograr, porque no tiene armas ni mucho menos, pero eso fue. Lo que quiere la gente de Guaidó es que acabe lo más rápidamente posible con el narcorrégimen, pero eso tampoco depende de él, evidentemente. Pero siga, ¿estoy en lo equivocado o en tus encuestas piensas que la gente más o menos piensa lo mismo? No, sí, la gente, yo quizás difiero, Napoleón,
que quizás la imagen de Guaidó ya desde el punto de vista de electoralmente a un futuro está muy más allá de lo que termine sucediendo, ya sea que tenga éxito o no. La imagen de él ya ha sido afectada por una serie de eventos también, desde el punto de vista de manejo de dineros, de situaciones que le han mermado el instrumento, la herramienta de la confianza, que quizás, no es que quizás, lo ideal, y es lo que suele suceder, para quien en el mundo lleva una transición, el caso de Bolivia, lo podemos tener ese ejemplo, es llevar el barco hasta un punto y dejarlo que termine de atracar en el muelle y no participar de eventos o no hacer esfuerzos por sacar partida electoral. Eso fue muy evidente, esos esfuerzos por sacar partida electoral en un futuro que no era conocido cuándo iba a ser ese futuro. Entonces, esa evidencia ante la urgencia, porque los venezolanos son los primeros que llegan a esa conclusión, después llegan los políticos. Los políticos les toma un tiempo o es a trompicones o es a trancazos, como entienden, que entienden qué es lo que opinan los venezolanos. Pero los venezolanos llegan ya rapidito cuando el ciclo se vence, cuando se le ha puesto una persona o se ha presentado una imagen sobre la cual se ha exigido unidad, luego se ha planteado una propuesta. Los venezolanos han participado, han marchado, han votado, han saltado, han hecho todo lo que le han pedido y eso no ha sucedido una vez, ya tienen varios ciclos repetidos. Entonces, el primero que olfatea o el primero que se desgasta del ciclo cuando no aparece rápido, ya cada vez que aparezca un ciclo de esto, una figura que asume un protagonismo de esta naturaleza, el es cada vez menor para que aparezcan o no los resultados antes que empiezan a aparecer las críticas, la decepción, el cansancio, el desgaste, porque se ha agotado un tiempo que ha sido muy importante en las esperanzas. Entonces, más aún en un país, Napoleón, que es más longevo que lo que fue otras veces, producto del mismo efecto migratorio. Estamos hablando de un país en donde la mayor parte de los venezolanos superan, tienen una edad más, no es el país joven de los años 80 o los años 90 que habla de futuro y esperanza. Entonces, las capacidades de seguir aguantando, el tiempo es menor, la urgencia y la necesidad de resolver son mayores, por lo tanto, los tiempos de los políticos suelen estar y han estado muy, pero muy divorciados de los tiempos y la urgencia de los ciudadanos. Sí. Y el otro problema es que a estas generaciones que le ha tocado liderar un problema como ninguna otra generación anterior en el siglo XX tuvo que enfrentarse, porque la generación que se enfrentó a Gómez o a Marcos Pérez Jiménez tenían un país mucho más organizado, mucho más llamado, y además tanto Gómez como Marcos Pérez Jiménez querían el país y no eran narcotraficantes ni mucho menos. Vamos por lo siguiente. Cuando en la calle la gente afirma que la mayoría de los políticos de oposición están vendidos al gobierno y trabajan para Maduro, ¿usted cree que eso sea cierto? Pregunta bien delicada. ¿A quién le preguntaron eso? Al mismo 79.21% que desea que Maduro y el chavismo den el poder. Como te lo comenté en la respuesta anterior, esta era una información que consolida esta opinión con respecto a la permanencia de Guaidó. 61.9, casi el 62%, dice que sí lo cree cierto. 33.5 no lo cree cierto. No, 4.6. Este es un porcentaje de mundo opositor, de ciudadanos opositores, que creen que hay políticos que tienen vínculos, que tienen nexos, que tienen relaciones, que de una u otra manera actúan en beneficio de el gobierno de Maduro y su permanencia en el poder. Entonces, cuando tú tienes esa mayoría tan grande de 79.21, pensando, porque le han dado motivos para pensar. Pero concretamente, ¿a qué dirigentes políticos se refieren? ¿A Falcón? ¿Al que fue ADECO un tiempo y hasta candidato? ¿Cómo se llama? Fermín. Napoleón, cuando esta pregunta García, ¿a quién? Porque esos no son de la oposición, esos son del gobierno. Esta pregunta no precisamos, pero te puedo comentar que a partir de estudios anteriores,
hay imágenes, hay personalidades de la oposición tal que su presencia pública no infunde, impulsa este tipo de opiniones. ¿Y qué imágenes te puedo estar hablando? Por ejemplo, la imagen de Ramos Ayú es una de esas imágenes que impulsa este tipo de pensamiento. La imagen del mismo Enrique Capriles también impulsa este tipo de opiniones. Hay otros de menos calado a nivel de, nacional, pero que lo tienen en representación de muchos de estos nombres a nivel medio, nacional o regional en distintos estados. Estamos hablando de figuras como el mismo Oscarí. O sea, este problema de conveniencia política, en donde muchos se envuelven aquel ejercicio de la fotografía, el problema de la unidad, Napoleón, es que no se decantaran las personas, cada quien tiene que hablar por sí mismo, por lo que opina, por lo que piensa, y cuando se hicieron esos ejercicios de unidad que eran más con fines electorales, que como en el caso del 2015, que fue eficiente, fue efectiva, pero una unidad electoral, pero cuando te vas a lo conceptual y cuando empieza a aparecer información, este es un país que se ha documentado, que se ha enterado de los escándalos que se dan a nivel nacional y mundial, que sabe que cuando algo escasea en un lugar, se ve hacia dónde se abunda. Entonces, sabe que hay dinero que no lo tiene la ciudadanía, sabe que hay escándalos de corrupción. O sea que hay políticos que impulsan el pensamiento. Entonces, uno de los problemas que tuvo Guaidó inicialmente fue el rodearse, que muchos lo ven como políticamente correcto. En Venezuela lo políticamente correcto de otrora no es lo políticamente correcto de hoy. En Venezuela esas fotos amplias no generan entusiasmo, no generan alegría. Lo que generan cuando ven determinadas figuras en las fotografías es de ese rabia, otra vez lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Este pensamiento se sostiene porque también los venezolanos dicen, dentro de los comentarios que agregan, ¿de qué vivo? Yo cómo vivo, cómo hago, cómo hace el venezolano maroma, y cómo hay políticos, cómo hay sectores de la política opositora que a veces muestran una cierta opulencia. O sea, hay una contradicción que los venezolanos ya la conocen, la olfatean. No es un país en el cual se va a pasar la mano por el hombro o se le va a poner un jingle que rime muy sabroso y el venezolano se va a olvidar de lo que vive y lo que celebra y ya, perfecto, estamos contentos. No, es un país al que se le han puesto los cuernos, como vi que un amigo explicaba, se le han puesto los cuernos muchas veces del lado de la oposición y ya cuando se vuelve a aparecer la misma figura, no, esta vez en serio, no, yo te quiero, pero los cuernos no se olvidan y los cuernos los sigue viendo y cada vez son más grandes. Entonces, es un país que maduró, ya no va a caer en jingle, en canciones, en este tipo de ejercicios de mercadeo superficial, porque el daño profundo, el daño, por ejemplo, familiar, más del 60% de la familia tienen miembros fuera del país, es un daño grueso. Nosotros, esto es un país que creció bajo el concepto de que la célula fundamental de la sociedad era la familia y ha sido el elemento más fracturado en el país, la familia. Entonces, en primer lugar, políticamente, cuando habían aquellas confrontaciones, y luego por la distancia, producto de la migración. Entonces, cuando el bien más preciado con el cual se consolidó esta sociedad, que era la familia, ha sido tan golpeado, tan vejado, y el político o los políticos llamados a defender los bienes del país, como no solo el petróleo es bien del país, el ser humano, la familia, es un bien preciado de la sociedad. Cuando esto no se ha protegido simplemente, y han aparecido todas estas informaciones, escándalos, corrupciones, nombres que van, nombres que vienen, sanciones, fulanos, perencejos, sultanos, los ciudadanos saben, y los ciudadanos sacan su cuenta y dicen 2 y 2, les da 4. Entonces, aquí tiene que haber, y lamentablemente, hay imágenes, hay figuras que están muy desgastadas, están señaladas como parte o como sujetos que hacen política en beneficio del gobierno y siguen actuando o siguen estando del lado de la oposición. Entonces, lejos de hacer un bienestar, lejos de hacer un beneficio, lo que causan es un profundo detrimento y un profundo daño a la posibilidad de generar esperanza, a la posibilidad de generar entusiasmo en una mayoría que, como en la película aquella de Bill Murray, El Día de la Marmota, ve el ciclo que se repite una y otra vez
me emocionan, me halagan, viene la solución, pum, no viene, vuelve el gobierno, sale Maduro y otra vez todo sigue igual y más venezolanos se van a hacer un ciclo que sin fin, que pareciera no tener fin. Y cada vez que el ciclo inicia, el tiempo que dure ese ciclo, las esperanzas para que se agoten es menor, cada vez menor. En enero del año pasado me llamaron para comentar sobre la opinión relativa ideológica en el New York Times y yo hice una aseveración. La aseveración era que el venezolano no había dado en aquel enero del 2019, cuando los números de Guaidó eran el 85%, el venezolano no había dado cheques en blanco, un cheque en blanco. El venezolano había dado una letra de cambio con unas expectativas precisas. Si no había resultado, iba a cobrar la ley. Y la empezó a cobrar desde el mismo 2019. Y ya vamos rumbo a terminar el... Y quien debe pagar la letra aún no la ha pagado. Entonces, ya los venezolanos no otorgan, esos cheques en blanco en base a que porque el político se ríe y se le hace un huequito es chévere, o porque saltó un charco y cuando lo hizo cayó bien, es chévere. No, el venezolano ya hay problemas muy profundos, hasta la unidad de la familia, recomponer, todo eso es un daño que no se va a resolver con canciones o con simpatía, o porque vengamos y se saque del producto, se le ponga un nuevo envase, se remarque la imagen, pero se sigue vendiendo el mismo producto. Entonces tenemos una generación que, como tú bien dices, le ha tocado difícil Napoleón, pero también tenemos una generación que pareciera sufrir con una generación política, del síndrome también de aquella película de Brad Pitt, el síndrome de Benjamin Button. O sea, pareciera que hubiesen nacido también viejos en la política, o sea, lleno de una serie de vicios que los venezolanos lo detectan. Y al detectarlo, bueno, la incredulidad, aquí hay algo raro, y mientras no haya, es lo primero que tiene que haber, como tú comentabas inicialmente, si no hay confianza, si no hay credibilidad, no hay una buena pro. Yo no le abro la puerta, no le contesto todas las preguntas, no tengo que sentir que estoy en confianza, tengo que sentirme cómodo, tengo que pensar y sentir que no me están engañando, que esto no es una mentira. Y cuando eso es así, hay una disposición a participar, hay una disposición a colaborar. Y eso se ha desperdiciado, se ha despilfarrado muchas veces en una sociedad que, seamos honestos, el venezolano en ese aspecto es un ser dado, es un ser voluntario, ha participado, participa. Históricamente se crió bajo ese concepto. ¿Pero qué? Abusan de la confianza, abusan de las esperanzas, que es lo que queda de confianza, incredulidad, ninguno, nadie. Espero que alguien de fuera venga y me resuelva el problema, porque aquí adentro por lo visto no. Entonces, más o menos se pudiera hacer una descripción. O sea, amén de todo el cóctel de bombardeo, de una, como bien digo, y insisto en esto, la calidad de vida es peor que en muchos de los países africanos. La situación de Venezuela, hay un venezolano, familias que dependen de cargar baldes diariamente, y no hablamos de bajos porcentajes, importantes porcentajes, de cargar baldes de agua para bañarse. Entonces, ¿qué le va a importar a ese tipo de grupos familiares si una canción, si la foto, si los determinado influencer insiste en que debemos, porque ahora sí, y los cuernos que se le han puesto a esta sociedad, los cuernos pesan. Entonces, eso es un valor que es más importante que cualquier otro. Recobrar la confianza, la credibilidad, parte de remozar las imágenes. Entonces, y para resumir, según esta encuesta, tanto gobierno como oposición no tienen liderazgo, un gran liderazgo, están todos divididos, no creen en sus líderes, ni en el gobierno ni en la oposición. Pero si en una minoría creen en alguien de la oposición es en Nicolás Maduro, y en la oposición, en el gobierno es Nicolás Maduro, y en la oposición sería María Corina, ¿y quién queda en segundo lugar? María Corina triplica a Capriles en credibilidad. Capriles. Pero te estoy diciendo triplicado, un poco menos de triplicado, pero sí, un poco más de 2 veces. Sí. O sea, que lo dobla. La gente, la enorme mayoría está clara que está viviendo un desastre, o sea, que no se ha habituado o conformado como dicen que el ser humano se habitúa a todo, no se ha habituado
a la situación actual en que se vive sin agua, sin luz o con intermitencia de agua y luz según donde está viviendo. ¿Qué es la otra conclusión? Quieren que Guaidó ya termine su periodo, ¿ok? Quieren que Maduro no siga, ¿ok? Pero tampoco Guaidó. Y ustedes tienen otras preguntas, tuvieron aparte de esta. ¿Qué conclusiones sacan de las otras preguntas? Sí, exacto. En las otras preguntas que pertenecen a nuestro mayor, para que mucha gente lo pregunta, cómo se realizan las encuestas. Nosotros tenemos un formato de membresías en donde se impulsan personas, periodistas, medios, reciben mensualmente informes y eso permite hacer estos estudios. En estas otras preguntas que están en parte en un extracto, un segmento que se puede descargar, abordamos la intención del voto, abordamos a participar en las próximas elecciones, en términos generales es muy bajo. Se abordó también el tema de la confianza en cuanto a las cifras del coronavirus y de los fallecidos y la información oficial en el país. Hay muchas dudas, los venezolanos tienen muchas dudas con respecto a esas cifras, pues como todo, Napoleón, cuando la realidad es muy voluminosa, cuando la realidad se desborda a lo oficial, simplemente hay un divorcio y una disociación, como por ejemplo cuando uno ve una transmisión oficial donde todos los colegios están perfectos, eso choca contra una realidad que es lapidaria y que no es tal. Entonces, algo así está empezando a suceder con lo de las cifras de los enfermos, la gente no, la misma falta de confianza, Napoleón. Es como cuando en todo, fíjate, un detalle, en todo el país, quienes reportan fallas y problemas de servicio eléctrico nunca reciben una respuesta del ente, de Corpoelec, de la institución que está obligada en la región a reponer la avería. O sea, tiene venezolanos que tienen, algunos reportan hasta 4 años, llaman a números de teléfono para reportar una avería y nunca le han atendido. O sea, no confían y cuando le dicen, mira, estos son el número de enfermos o esto es lo que está, los venezolanos empiezan a dudar, confían también porque lo que están viendo a su alrededor es importante. Preguntamos por el número de sectores y enfermos por sector y los venezolanos, hay un importante porcentaje de sectores venezolanos, de sectores geográficamente hablando, que manifiestan conocer enfermos de coronavirus en sus alrededores. O sea que estamos en un país en una situación bastante comprometida desde el punto de vista también de salud pública, desde el punto de vista de servicio. O sea, es grave. Y las urgencias, cuando las cosas son graves, las urgencias son las que marcan los tiempos. Es la urgencia, es la decisión rápida. Porque yo puedo venir después como el muchachito que quiere ir al cine y quiere ver un estreno, o el que quiere disfrutar de algo en el momento, o lo urge, o una medicina. Puedo después de 1 año, o después de 2 años, o después de 3 meses. Aquí está. Bueno, hay un refrán venezolano, ¿no? Que nunca es tarde cuando la dicha es buena. A ver, no va a dejar de ver la coletilla, pero mejor hubiera sido en aquel momento, porque los problemas tal cual, ya cuando eran de un tamaño, ahora mayor. Entonces, la credibilidad arropa todos los segmentos de la sociedad, incluido este asunto tan preocupante y tan grave del coronavirus. Bueno, Rubén, muchísimas gracias, bien interesante tus comentarios. Ya sabemos lo más cercano a la verdad de lo que piensa la enorme mayoría de la gente que vive en Venezuela. Rubén Chirinos Leáñez, ingeniero, vicepresidente de Mega Análisis. Ahí tienen ustedes cómo comunicarse con ellos en @megaanálisis. Gracias, Rubén, ¿sí? Un abrazo. Un abrazo, Napoleón, siempre un placer. Mucho